Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero y empezamos hoy una jornada de lectura y de estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta es una carta fabulosa que ha sido tremendamente estudiada a lo largo de 2 siglos. Vamos a empezar con una introducción a la carta. Porque hay un gran debate a lo largo de la historia sobre qué asuntos está tratando Pablo, el apóstol, en esta carta. Siguiendo los estudios de N.T. Wright, quiero proponer que la manera de entender a Pablo y a la carta a los romanos es empezar por mirar a Pablo en su trasfondo judío y que él realmente lo que hace es repensar toda la teología judía alrededor de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces ahí la carta tiene sentido, cuando vemos el trasfondo judío de Pablo. Ahora, al hablar de trasfondo, estamos hablando de la cosmovisión de Pablo, ¿no? Y la relación entre la cosmovisión y la teología. La cosmovisión es una visión del mundo. Son los lentes con los que uno mira. Y esa cosmovisión incluye la práctica o praxis, incluye símbolos culturales, historias, narrativas de esas culturas, y esas narrativas normalmente contrastan con otras historias. Y en la cosmovisión están las preguntas claves de esa comunidad, de esa cultura. ¿Quiénes somos? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Cuál es la solución? Entonces, la relación entre la teología y la cosmovisión es que la teología trata de preguntas sobre Dios y sobre el mundo. Entonces, para todo esto, la palabra de Dios está revelada, el mensaje de Dios, en una cultura particular, no está en el espacio. Entonces, Pablo desarrolla esta teología cristiana, cristocéntrica, en su contexto judío del primer siglo. Entonces, para comprender la carta a los romanos, hay una tarea exegética, es decir, qué significan determinadas palabras, frases, cómo lo entendieron los primeros oyentes. Hay una tarea teológica también, es decir, cuál es la interpretación o qué es lo que está tratando de comunicar sobre Dios, sobre Jesús, sobre el pueblo del Señor. Y también hay una tarea de investigación histórica. Porque esto ocurre, la carta es entregada en el primer siglo, no en el siglo XXI, sino en el primer siglo. Entonces debemos conocer sobre ese contexto, y lo histórico tiene muchos elementos que no son solo subjetivos, es decir, hay manuscritos, hay elementos arqueológicos, hay aún restos que quedan hasta el día de hoy. Entonces, con todos esos elementos es que vamos a ir construyendo y interpretando, digamos, esta carta. Es necesario saber también que Pablo, en el primer siglo y justamente en el lugar donde él desarrolló, digamos, su vida, donde él creció y donde viajó, era en medio de la cultura greco-romana. Él experimentó el impacto del imperio griego en toda esa zona de Mediterráneo, de lo que hoy es Turquía, hacia Menor y Grecia. Toda esa zona había sido tremendamente impactada por la expansión del imperio griego después de Alejandro Magno en el siglo IV a.C.
Si bien los romanos era el imperio dominante en tiempos de Pablo, el impacto de la cultura griega había impactado todas las áreas de la sociedad. Y Pablo era alguien muy educado, muy culto, ¿no? En la época de Pablo, los romanos gobernaban el imperio y Pablo hablaba arameo, también hablaba griego, era un ciudadano romano. Pablo también leía hebreo. Una de las preguntas que se han hecho los estudiosos de Pablo y de la Carta a los Romanos a lo largo de los siglos es si Pablo era realmente judío o era un pensador griego. Es decir, ¿qué pesaba más en él? Y eso ha afectado mucho los estudios paulinos a lo largo de la historia. Pero ese es un tema histórico. Y en los últimos años, y estamos hablando de los últimos 25 años, los eruditos bíblicos han enfatizado y han descubierto que no está tan clara la línea divisoria entre el pensamiento judío y el pensamiento griego. Porque en el siglo I, en el primer siglo, todo había sido influenciado por el helenismo. Y el helenismo, es decir, la cultura griega, también había afectado al judaísmo del primer siglo. Y la gente en la calle había sido impactada por la influencia de la cultura griega, ¿ya? Y a Pablo le interesaba, y de hecho lo que vemos en las cartas es que el apóstol se dirige a situaciones cotidianas que vivían las personas en las comunidades cristianas del primer siglo. Entonces, es necesario revisar un poco sobre cuáles eran estos elementos de la cultura griega. Pero la postura que vamos a tomar es de que si bien había influencia griega, Pablo era judío, un fariseo, su pensamiento era judío y por lo tanto él reflexiona sobre cómo toda la historia de Israel culmina en Cristo y se redefine una serie de elementos de la teología judía, se redefinen alrededor de Cristo. Entonces plantearemos que lo que más pesa en el pensamiento del apóstol Pablo es su trasfondo judío. Si algunos de ustedes han estado estudiando, han leído comentarios o algo, es bien importante que ustedes comparen comentarios bíblicos escritos en los últimos tiempos, digamos, en los últimos 2 décadas, y aquello que ha sido escrito 25 o 30 años atrás. Vamos a encontrar que hay diferencias. Entonces, a las personas que están estudiando Biblia y exégesis, yo les digo siempre, miren en qué fecha fue publicado o de qué fecha son los estudios o los comentarios que usted está leyendo. Porque sí hace diferencia, sí hace diferencia. El día de hoy, los estudios paulinos enfatizan mucho el trasfondo judío de Pablo. Quizás hace 30 años o 40 años, el énfasis era la influencia griega en Pablo. Pero los descubrimientos de tipo arqueológico, histórico, nos llevan hoy a reconocer más bien el fuerte contenido y trasfondo judío del apóstol Pablo. Y de Jesús también, ¿no? Jesús fue un judío del primer siglo y eso ayuda mucho a comprender el Nuevo Testamento.